Saludos amigas, amigos, ustedes sintonizan Acento TV y este es su espacio a partir de ahora. Tenemos de invitado a un amigo en su doble condición. Es el doctor Fulgencio Severino, un reputado cardiólogo, y al mismo tiempo es el candidato presidencial del Movimiento Patria para Todos y Todas. Este partido tiene un aval interesantísimo. Es un partido que está trabajando para abrirse un espacio importante en la sociedad dominicana y es el único de los partidos que aspiran, ¿verdad?, a participar en las elecciones, que no recibe dinero de la Junta, pero no solo es que no recibe, sino que como principio rechaza recibir dinero que no es de la Junta, es de los bolsillos de los contribuyentes dominicanos. Bienvenido, doctor, y explíquenos por qué ese punto de vista, esa decisión, ese principio de Patria para Todos y Todas. Gracias, Gustavo. Un saludo a los amigos y amigas televidentes. Bueno, la razón por la cual nosotros desde la fundación en el año 2007 decidimos que no recibiríamos financiamiento del gobierno o del presupuesto nacional está motivada en que la política no es una profesión, la política es una actividad. Quiere decir que quienes la hacemos, vivimos de nuestro trabajo y contribuimos, tanto aportando cuotas, lo que se llaman cuotas en los partidos políticos, ayudando con las actividades financieras, es decir, pidiéndole a los amigos que apoyen a los que creen en lo que nosotros hacemos, porque el que no cree en lo que nosotros hacemos no tiene por qué financiarnos, que es lo que pasa cuando el financiamiento público se utiliza. O sea, ¿qué sentido tiene que si una persona no simpatiza por el PRM o por el PLD, de sus impuestos tiene que aportar dinero para que estos partidos hagan actividades? De ahí que nosotros asumimos el pensamiento duartiano, que la política es un servicio a la sociedad, es una forma de contribuir en la construcción de esa sociedad en la que uno aspira a vivir, y en ese sentido eso no tiene que ser pagado. Por eso es un principio en el MPT no aceptar financiamiento del presupuesto. Muy bien. Y esto ustedes lo están, ese mensaje llevando a la sociedad. He visto, sí, en las redes, algunos párrafos que han puesto que me parece muy interesante. Yo creo que es una campaña innovadora, única, porque nosotros no se atreven a decir eso, porque los que no reciben aspiran a recibir y los que reciben no quieren perder ese dinero. Pero también hay otros temas de interés que ustedes han sido de los que más han trabajado esos temas. Puedo mencionar, por ejemplo, ahora hay un gran movimiento por la reforma de la seguridad social y la ley de salud, pero ustedes fueron pioneros en eso. Sí, cuando nadie hablaba de esas cosas prácticamente. Sí, nosotros participamos activamente en el año 2001 contra la privatización de la salud. De la salud y la seguridad social. Habíamos advertido lo que hoy se vive, inclusive en el libro que yo escribí en el año 2005 dejé plasmado lo que serían las consecuencias de ese modelo, porque aunque finalmente en esa ocasión yo representaba la Asociación Médica Dominicana y a todos los sectores que se oponían a la privatización, y luego de aquel famoso tiroteo del que fuimos víctimas en el local de la Asociación Médica Dominicana, hoy Colegio Médico Dominicano, se llegó a un pacto. Nada de lo que se pactó ha sido implementado. Por ejemplo, sabiendo nosotros que la mayoría de gente no iba a tener acceso a una pensión, habíamos colocado un párrafo en el artículo 39 donde el gobierno se comprometía que el que no completaba una pensión él se lo iba a completar. Nada de eso ha ocurrido. Esa fue la propuesta original. Igualmente acordamos que el artículo 38, que todos los empleados públicos iban a estar en el plan de reparto. Todo eso se obvió. Y prácticamente el gobierno o los grupos dominantes dieron muestra que lo que querían era asaltar la seguridad social, que no respetan ningún tipo de pacto, sino que imponen
tanto por la vía legal, en el caso del Congreso, y los que no pueden hacerlo por esta vía, lo hacen administrativamente, por la influencia y el control que tienen del gobierno, que es el problema principal de la República Dominicana, que estos sectores económicamente poderosos controlan el gobierno y naturalmente arrodillan a los presidentes y a todos los funcionarios, o los funcionarios son de estos sectores dominantes y las decisiones andan en la dirección siempre de beneficiar a estos sectores, cuando debería ser beneficiar a la población. Y en ese sentido, cualquiera que lee el libro que nosotros escribimos en el 2005 se va a dar cuenta que dijimos que eso sería un desastre, porque ya se había estudiado. Nosotros dentro de esa discusión habíamos exigido a la Comisión del Congreso, y muchos hoy actores que uno lo ve hablando cuando ellos son parte de este problema. Uno ve, por ejemplo, a un economista opinando cuando no debería opinar, porque él fue que impuso esa ley. Uno ve a los sindicalistas hoy hablando cuando ellos no se enfrentaron, aliados al Congreso, aliados al gobierno de Hipólito, para imponer esta ley. Entonces, toda esta falsedad de mucha gente, tú sabes, porque ni siquiera... En ese momento hubo un acuerdo entonces entre los políticos, los empresarios y los sindicalistas. No, el gobierno fue el que impulsó, porque recuérdense Bien, que... pero impulsar, pero si no contaba con el apoyo de esos sectores. Ah, sí, claro que sí. Finalmente, recuérdense que esta reforma fue impulsada en la República Dominicana con un préstamo de 120 millones de pesos que había hecho el BID y el Banco Mundial, y que para eso entonces existía la Comisión de Reforma del Sector Salud, la famosa CERS, que fue quien finalmente negoció. Y naturalmente ese Congreso nuestro, no de ahora, históricamente ha sido un Congreso malo todo el tiempo. Bien, o sea, doctor, como ustedes aspiran a hacer una política distinta, y si llegan al gobierno, una administración de gobierno distinta, ¿cuál es el mensaje que ustedes están llevando a la población, verdad, en los contactos que hacen? ¿Qué es lo que se puede hacer ahora? Ustedes están respetando la ley. Claro, claro. Porque hay otros que lo que están llamando a votar de ahora y haciendo mítines. Sí, sí. Ustedes dentro del marco de respeto a la ley hacen sus actividades políticas, hacen contacto con sectores sociales. ¿Cuál es el mensaje que le llevan para que entienda la gente que ha llegado el momento, o que sería conveniente elegir a personas que hacen la política de manera distinta? Bueno, el primer mensaje es recuperar la honestidad en la política. La política en República Dominicana se ha hecho muy deshonesta, porque la mayoría de los funcionarios, incluyendo diputados y senadores, tienen mucho conflicto de intereses. Entonces, uno se encuentra, por ejemplo, que en el Congreso de la República, quienes son banqueros no aprueban nada que afecte ese sector. Pero eso es porque manejan bancos de ahorro y préstamo. No, la banca de apuestas, la famosa banca, como se le llaman. Son otros bancos. Antes eran los riferos, tú sabes, los riferos, pero se volvieron banqueros. Sí, adquirieron categoría. Categoría. Entonces, en el gobierno se da lo mismo. Por ejemplo, con esto de los papeles de Panamá, se ha evidenciado que los ricos de República Dominicana no quieren contribuir a que este país progrese. Porque cuando los ricos, que son los que más recursos tienen, sacan todo su dinero para evadir el pago de impuestos, no quieren que esta sociedad progrese. Porque una sociedad nada más es fuerte cuando tiene capacidad de mejorar las condiciones económicas y la capacidad de compra de sus ciudadanos y ciudadanas, porque si hoy hemos aprendido que un país debe depender más de sus capacidades internas que la externa, y en esa dirección, pues, ese es el principal mensaje. Hay que recuperar la honestidad en los políticos y en los gobernantes, para que no existan conflictos de intereses, no haya nada oculto, sino que el político, si tiene que pagar impuestos porque es un funcionario, él sea el primero que lo pague. No el que se agarre de todas las artimañas que existen en las propias leyes para evadir el pago de impuestos. El segundo aspecto para... Sí, doctor, pero en el segundo vamos a continuar después de esta pausa, porque ya lo que mandan aquí me están haciendo señas. Primer aspecto, muy bien. Entonces vamos al segundo cuando volvamos.
doctor Fulgencio Severino, reconocido cardiólogo y candidato presidencial del movimiento Patria para Todos y Todas. El único partido que como principio rechaza que se entregue dinero de los contribuyentes a través de la Junta a los partidos. Y ellos actúan con el ejemplo porque ellos no toman ese dinero ni aceptan dinero de los contribuyentes a través de la Junta o cualquier otra entidad del Estado. Entonces, ese es el primer principio, tratar, llevar el mensaje de rescatar la honestidad en la política. El segundo que usted iba a decir. El segundo elemento es que la política pública esté orientada hacia el empleo decente. Bien, explíqueme eso de empleo decente. Bueno, todos los ciudadanos y las ciudadanas necesitan ingresos para comprar los bienes y servicios que necesitan. Y es un derecho. Es un derecho. En ese sentido, la política pública en la mayoría de los países, excepto República Dominicana, está orientada a generar empleos. Por eso ve que en el Banco Central habla más de estabilidad macroeconómica que de empleo. Entonces, aunque una política monetaria, que es la que maneja el Banco Central, afecte el empleo, ellos la imponen, porque a ellos lo que les interesa es fundamentalmente la famosa estabilidad, que no es que mala, pero... Sí, porque la inestabilidad es peor. Sí, pero ahora tenemos inestabilidad porque hemos vivido sin empleo y con inflación, o sea, estamos en el peor momento para la población. Entonces nosotros alrededor de eso planteamos que el país tiene que avanzar hacia lo que en una época se planteó en la década de los 70, nosotros lo recuperamos ahora, la industrialización del país. O sea, hay que industrializar toda la materia prima básica, porque ya hoy hay países que están en la cuarta revolución industrial. Nosotros debemos empezar la primera, porque la gran verdad es que los grupos que han estado gobernando el país han preferido ser importadores, coger prestado, porque si usted importa y no produce, usted lo que va a coger prestado, porque con algo tiene que comprar lo que importa. Y esa es la causa por la que este país se ha ido endeudando de forma significativa. Entonces, nosotros lo que planteamos es que hay que hacer conciencia que el objetivo es industrializar el cacao, el plátano, la yuca, la batata, todo hay que industrializarlo. De tal manera, eso es darle valor agregado. Entonces, usted piensa que mediante ese proceso se van a generar empleos formales los empleos decentes, formales, que es lo que se necesita. Que yo lo interpreto, que usted dice decente, que estén bien pagados. Que tengan protección social. Eso, bien. O sea, ese es lo que se llama un empleo decente, que no sea la definición que no sea de la OIT. Simple sobrevivencia. No puede ser que la gente siga limpiando vidrio en la calle. O sea, como ocurre ahora que la gente por la falta de empleo anda haciendo cualquier actividad para tratar de ganarse la vida, aún ella no sea lo suficientemente rentable desde el punto de vista de los ingresos. ¿Cuál otros temas? Otro aspecto que nosotros señalamos es que aquí hay que avanzar hacia un sistema nacional de salud de carácter gratuito y sin límite. Eso es fundamental. Cuando digo sin límite, desde la perspectiva de la prevención y de la enfermedad, porque no quiere decir que vamos a cubrir la cirugía plástica, la estética, o sea, mejor dicho, o sea, eso no se cubre en ninguna parte del mundo. Pero no podemos continuar con un modelo de salud donde el que no tiene dinero siempre se enfrenta a la incertidumbre de si puedo seguir hospitalizado aún teniendo un seguro, si puedo comprar los medicamentos aún teniendo seguro, o si voy a ir a un hospital que no tiene de nada, que son las tres incertidumbres más importantes que hay en la República Dominicana con el sistema sanitario. O sea, te va a un hospital donde la mayoría de los servicios que necesitan no están. Te va a una clínica privada y tiene recursos, ingresos bajos, entonces tiene la incertidumbre si se acaba la cobertura del seguro o la diferencia que tiene que pagar supera 7 y 8 veces el salario mínimo que tiene la persona. Entonces, eso obligatoriamente tiene que ser superado mediante un sistema nacional de salud de carácter gratuito, con atenciones de calidad, de tal manera que el hospital y la clínica tengan la misma capacidad, porque sin lograr que el hospital, sigue siendo, si no el mayor, pero 50-50% en las prestaciones de servicios de salud, sin mejorar esa capacidad, es muy difícil que podamos aumentar la expectativa de vida de la población dominicana, que sigue baja.
Cuando nosotros estudiamos esta expectativa de vida del año 90 a esta fecha, al 2019, que son los últimos datos que disponemos, apenas hemos aumentado 0.1 años en 19 años. 0.1 años. Y eso quiere decir que los determinantes de la salud, que son los que enferman a la gente, siguen dominando el escenario, como son la desnutrición, la falta de empleo, el tema de la inseguridad ciudadana, el tema de los accidentes de tránsito, el tema de la contaminación que cada día impacta más. En los últimos estudios hemos visto que el 12% de toda la muerte está vinculada con la contaminación. Entonces, eso determinante quiere decir que siguen influyendo de manera significativa en la reducción de la expectativa de vida de la gente. Pero en el otro lado tenemos el tema de que los servicios de salud siguen con capacidades muy precarias, fundamentalmente en el sector público. Sí, esos tres grandes temas que ustedes lo tienen en esta primera etapa de la campaña, yo creo que eso es más que un programa de gobierno. Sí, son tres renglones, pero mire, usted hablar de adecentar la política, la honestidad, es una tarea importante y titánica, pero indispensable. La otra es la generación de empleos decentes con, digamos, origen de industria propia, manufacturando nuestros productos. Eso a veces generaría divisa incluso, porque se podría exportar. Claro, se vende fuera. Y hacer ese cambio que se requiere en el sistema de seguridad social y salud, ya esas tres cosas, quien las haga, yo creo que va a transformar este país para bien. Esa es la base del modelo de sociedad ideal en el que queremos vivir. Exacto. Porque con esos tres aspectos vamos a mejorar, que los empresarios paguen impuestos, porque lo que necesita es honestidad. O sea, cuando usted tiene un gobierno, un funcionario que es honesto, no solamente en el aspecto de manejar los recursos, sino de manejar la política, porque uno de los principales problemas... Eso hace incluso que el contribuyente se sienta más cómodo pagando impuestos. Y el otro elemento es el tema de la inseguridad, que yo creo que sigue incidiendo mucho en la población. La única manera de bajar la criminalidad en la República Dominicana, los robos y los atracos, es mejorando las condiciones de acceso a empleo y mejorando los salarios de la población dominicana, porque eso es lo que va a hacer que la gente tenga que hacer, tenga de que y tener mejorando ingresos. La condición de los propios policías, claro, que uno no quiere que hagan lo que hacen, pero también hay que ponerse en sus zapatos. Así es. Porque es una barbaridad con los sueldos que esa gente gana y las condiciones y los maltratos internos que sufren ellos mismos. No, y lo mandan a la calle sin ningún tipo de alimentación ni de agua. Eso es lo que llaman un verdadero abuso. Eso de la policía. Ellos son víctimas también. Sí. Si fuera yo aquí, primero hay que votar esa camarilla de jefe en estas instituciones que ponen a sufrir a un empleado en esa magnitud. Porque es una especie de esclavitud. Cuando tú ves un policía que te dice, yo estoy desde las 6 de la mañana hasta horas infinitas, sin agua, sin alimentación y con un salario de miseria, eso es lo que se llama un empleo de esclavo. Bueno, tú sabes que hay agentes a veces que en la calle te abordan y te piden, algunos lo hacen, digamos, con respeto, en el sentido de que te dicen, mire, en realidad a mí no me gusta hacer esto, pero yo tengo esta situación, yo tengo hambre. Sí. Y a veces uno se conmueve y le da. Y me decía un amigo oficial de policía, que ya prácticamente está retirado, que me decía, es profesional de un área médica también, que me decía, mira, en realidad es preferible encontrarte con eso que te piden. Sí, claro. Porque los que se han maleado más te van a atracar. Sí, no te van a pedir. Lo ideal es que cuando ellos están patrullando hicieran buenas relaciones con la gente y la gente le diera alimentos, porque frente al abuso de los jefes de ellos, debería haber una alternativa comunitaria. El tema es que ellos tienen que mejorar su relación con la población. Y actuar de otra manera. Ser aliado de la gente. De la gente. No maltratarla. Que tú lo ves en la comunidad y que lo que empiezan a parar motoristas, a pararte a ti sin necesidad. Porque tú dices, muchas veces detienen a uno que anda en la calle, yo le digo, pero ¿cuál es la razón por la que usted me detiene? Hay un vehículo que se parezca a este que se ha reportado robado. Usted no va a velocidad temeraria. No voy a velocidad, no me he ido en un semáforo en rojo. Yo, por ejemplo, en el caso mío, que uso mi vehículo sin entintado, inclusive, digo, ¿cuál es la razón?
Continuamos con el doctor Fulgencio Severino, que es cardiólogo y candidato presidencial del movimiento Patria para Todos y Todas. Ustedes le cambiaron un poquito el nombre, porque antes era Patria para Todos, incluyeron y todas, para ser inclusivos. Las mujeres no son fáciles, nosotros todavía no se le ha puesto, aunque ya lo acordamos, que en vez de ser @ debe decir todos y todas. Tú sabes que el partido tiene una gran cantidad de activistas del movimiento feminista. Aliados. Aliados, Juana Ferrer, Neyi Chala, Graciela de la Cruz, Xiomara, Paloma, es demasiado activista Francisca Peguero, tú sabes que son defensoras verdaderas de la igualdad de género, y en ese sentido pues... y un partido progresista no puede estar de espalda a eso. Nosotros todo lo hacemos allá, por ejemplo, por estatuto, nadie puede dominar más de un 60%, ni las mujeres ni los hombres. En la estructura de poder, en ninguna estructura de poder. Tiene que ir con equilibrio la cosa. 40-60, nadie puede tener menos de 40 y nadie puede tener más de 60. Lo que quiere decir que su candidata de boleta seguro va a ser una mujer. Ah, sí, es obligado, eso sí no se discute, ahí no hay forma. Ustedes no son de los partidos que engañan a las mujeres cuando hacen las boletas, que le dicen sí van a cumplir y después se renuncia para que sea tu esposo el candidato. Ni mandar que ese puesto le toca a otro partido. Y entonces meten a un miembro del partido que lo cede. Coincidencialmente sacrifican a las mujeres. Ajá, yo, por ejemplo, en las elecciones pasadas yo vi a gente del PRM que iba en la boleta del Frente Amplio. ¿Por qué? Porque la única manera de quitárselo a la mujer era cediéndoselo al Frente Amplio, y entonces el Frente Amplio aceptaba ese bochorno y le daba ese cargo a un PRMista. Bien, vamos a hablar en este último segmento. Los partidos progresistas y los de izquierda, a algunos de izquierda no les gusta que digan progresistas y dicen que no, que progresista es mucha cosa, pero nosotros bueno. Aceptamos las dos cosas. Está bien. Uno de los, digamos, vacíos históricos que aquí no se ha dado una alianza importante, fuerte, que reúna a los sectores progresistas y, digamos, no derechistas, porque para que sea más inclusivo y más amplio. ¿Por qué es tan difícil que la gente que quiere cambiar la política, que reniega de lo que hay, que no es por los problemas que ha habido, se ponga de acuerdo? A mí me parece que los momentos están llegando. Tú sabes que el comportamiento humano tiene mucho que ver con las condiciones socioeconómicas que predominen. Es decir, nosotros venimos en la política de un PLD que captó una gran cantidad de gente democrática de la izquierda, porque el PLD inclusive, yo que era de la Unión Patriótica, competía en términos de discurso progresista y revolucionario con la Unión Patriótica. En un momento, de hecho, hubo un planteamiento del PLD que era la unidad de las izquierdas. Fue una purga y salieron corriendo unos cuantos. Pero yo te digo que el PLD captó mucha gente que fue de la izquierda. Ya luego, con el desmembramiento del PLD, el PRD, encabezado en ese momento por Peña Gómez, también había traído ya desde la década del 70 muchos dirigentes de la izquierda. Y la izquierda durante la época 86, por ahí, prácticamente sufrió un desmembramiento bastante fuerte. Recuérdense que, por ejemplo, lo que era todo el bloque socialista terminó en los partidos PLD o PRD de ese entonces. El PTD se había dividido y González Espinosa termina, bueno, ya finalmente ese viraje fue tan grande que ellos terminan hoy siendo la fuerza del pueblo. Es decir, todos esos fueron esquemas que afectaron mucho a la izquierda, porque estamos hablando de los principales dirigentes de esa época. Hoy en día a mí me parece que hay toda la perspectiva de que la izquierda pueda concurrir en las elecciones del año 2024 unidos. Naturalmente tiene que haber uno de los grupos que se desarrolle. Nosotros aspiramos que Patria para Todos y Todas pueda ayudar con su desarrollo, con su propuesta y el nivel de aceptación que ustedes sean el núcleo de ese. Sí, nosotros, porque nosotros somos abiertos, estamos dispuestos a que la boleta la encabece cualquier otro dirigente de la izquierda. O sea, nosotros somos candidatos por el partido, pero
si nosotros no llenamos la expectativa y otro dirigente de izquierda la llena más que nosotros, no estamos a la disposición de ceder ese espacio, usted aún siendo la boleta de nosotros. Los candidatos no suelen hacer eso, pero bueno, usted es un candidato distinto. No, lo que pasa es que nosotros no andamos en la política porque somos aspirantes, nosotros somos candidatos porque el partido cree que somos su representación en este momento, pero yo siempre, cuando me preguntan qué es lo que yo más en mi vida quiero ser, siempre le diré que seré médico, cardiólogo y profesor universitario, porque esas son las cosas que me hacen sentir bien en lo que hago. La política la hago porque creo que todo ciudadano debe comprometerse con esa sociedad en la que quiere vivir, que tiene que hacer sacrificios. Bien. La gente debe entender que estas cosas son sacrificios familiares y personales, y yo creo en eso. Muchas gracias, doctor Fulgencio Severino. Recuerden, esta gente tiene con 3 propuestas que yo creo que la gente debe entender. Es un gran programa de gobierno que es honestidad en la política, empleo decente recuperando la producción nacional y un gran cambio, una transformación de la seguridad social y la salud. Yo creo que son puntos fundamentales. Muchas gracias a ustedes, amigas y amigos, y no se vayan que más en Acento TV y Acento Portal.